Funcionamiento del transformador y sus principios básicos. Como se mencionó anteriormente, en su forma más simple, un transformador consiste en un núcleo de hierro que lleva en dos regiones del mismo dos enrollados o devanados que constituyen los circuitos primario y secundario. El principio de funcionamiento del transformador nos plantea en forma muy resumida lo siguiente. Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, circulará por este una corriente alterna que creará a su vez un campo magnético variable. Este campo magnético variable originará, por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario. Como se puede apreciar en la figura, un transformador está formado por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. Sobre el núcleo magnético del transformador se encuentran enrollados los circuitos eléctricos primario y secundario, cada uno con un número determinado de espiras o vueltas. El circuito que recibe la tensión que queremos transformar será el circuito primario, mientras que el que proporciona la tensión ya transformada, elevada o reducida, será el secundario. Como puede verse en la figura, si se conecta la bobina primaria a una tensión de entrada y la bobina secundaria a un receptor, la tensión de entrada produce en el bobinado primario una corriente eléctrica que a su vez inducirá un flujo magnético alterno. En el video se observa cómo se comporta el flujo que circula a través del circuito magnético y al llegar al bobinado secundario induce en este otra tensión eléctrica alterna de diferente valor, pero con la misma frecuencia. Esta variación depende del número de espiras de la bobina, N1 y N2. La relación de transformación es la expresión matemática que describe la relación que existe entre los valores de los dos bobinados, la cual es la siguiente. En el siguiente video podemos explicar el funcionamiento en forma más representativa. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparecen voltajes en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canaliza el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generada por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es básicamente el principio del transformador. Por otra parte, la relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dado por la relación del número de vueltas de alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110. Con la corriente, por su parte, se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. De aquí podemos deducir entonces que la potencia, la cual es igual al voltaje por la corriente, es igual de los dos lados. Teniendo en cuenta lo que ya se dijo, es preciso mencionar de todas formas que existen dos modos en los que funcionan los transformadores, en vacío y en carga. Igualmente, podemos considerar a los mismos según un comportamiento ideal y realizar el mismo análisis de la forma en que funcionan los transformadores en la realidad, es decir, según su comportamiento real. En el caso de los transformadores en vacío, en un supuesto ideal, se parte de considerar el bobinado secundario abierto. De este modo, al aplicar tensión al primario, aparece una intensidad senoidal de vacío y cero, generando un flujo magnético en el núcleo que atraviesa a las dos bobinas. Al cruzar el flujo, la bobina de primario provoca una FEM, cuyo valor surge de la fórmula siguiente. Como no existen resistencias en el circuito, la tensión es igual a la fuerza electromotriz. En el bobinado secundario también se genera una fuerza electromotriz E2, cumpliéndose la siguiente relación. Este término se conoce con el nombre de relación de transformación y es una de las características más importantes de un transformador. A E1 se la denomina fuerza contraelectromotriz por oponerse a B1. En el otro de los casos, si conectamos una carga al bobinado secundario, se produce en el mismo una corriente I2 como consecuencia de la FEM E2. Según la ley de Lenz, la corriente I2 tiende a debilitar el flujo que circula por el núcleo,
disminuyendo la fuerza contraelectromotriz E1 y aumentando la corriente I1 hasta que se restablezca el flujo total que circula por el núcleo a su valor inicial. Es decir, el flujo resultante en el núcleo continúa siendo el mismo que con el transformador en vacío y depende exclusivamente de la tensión V1 aplicada al primario. Se cumple entonces que la relación de transformación es igual a la corriente 2 sobre la corriente 1 o al número de bobinados 1 sobre el número de bobinados de 2. De allí deducimos que las intensidades que circulan por los devanados son inversamente proporcionales al número de espiras de los mismos. Entonces, como ya dijimos antes, podemos comprobar que en un transformador ideal la potencia transferida al secundario es igual a la entregada al primario. Es decir, a diferencia del transformador ideal, el transformador real presenta una serie de pérdidas que podemos resumir en dispersión del flujo en los devanados primario y secundario. Estas pérdidas tienen un valor equivalente a las provocadas por dos reactancias inductivas, XD1 y XD2, en serie con los devanados. Resistencia de los devanados, que provocan pérdidas por efecto Joule, y caídas de tensión, equivalen a dos resistencias en serie con el circuito. Y pérdidas en el hierro, que son debidas a pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas que provocan pérdidas de potencia que se suman a las de Joule. En un transformador real, la tensión producida en el secundario disminuye al aumentar la carga, es decir, la intensidad que entrega. Al aumentar I2 con la carga, la corriente del primario I1 también aumenta y con ella las caídas de tensión en las resistencias e inductancias, denominadas XD, de primario y secundario. En el transformador real, el flujo circula no solo por el núcleo ferromagnético. Hay una parte que se dispersa en el aire atravesando solo la bobina que lo produce y que provoca una fuerza contraelectromotriz en la misma. El resultado de esta dispersión de flujo se puede representar en el esquema equivalente mediante las reactancias XD1 y XD2. Al conectar el primario al voltaje 1 aparece una corriente de vacío I0 desfasada respecto al flujo debido a la existencia de las reactancias XD1 y XD2. Esa corriente de vacío está formada por dos componentes. Componentes de pérdida, que multiplicada por V1 da la potencia de pérdida en el hierro, y un componente magnetizante, que es la parte de la corriente de vacío que genera el flujo. El flujo común a ambas bobinas tiende a ser igual en carga y en vacío, es decir, la fuerza magnetomotriz producida por las bobinas del transformador debe ser igual en carga que en vacío. Al conectar la carga en el secundario, aparece una fuerza magnetomotriz, dada por el producto entre el número de espiras del segundo bobinado y la corriente I2, que cambia el valor del flujo común, aumentando o disminuyendo según el sentido de la corriente I2. Esa variación del flujo hace que la fuerza electromotriz E1 varíe también, dado por la fórmula que ya vimos. Como en el primario V1 es constante, al variar E1 aparece una corriente I1 que provoca una fuerza contraelectromotriz que compensa a la del secundario. Por fórmula, entonces, obtenemos lo siguiente. A plena carga, I0 es despreciable frente a las corrientes I1 e I2, por lo que podemos considerar que el número de vueltas de la primera bobina por la corriente de la primera es igual al número de vueltas de la segunda bobina por la segunda corriente, o lo que es lo mismo, según la relación de transformación. Expresión que es válida cuando el transformador trabaja valores cercanos a los de plena carga.